Muy buenas tardes, estamos en su programa Más que un diván. El día de hoy tenemos la presencia de nuestra tanatóloga Verónica de León. Bienvenida, Verónica. Gracias, Carla. Y también tenemos a nuestra psicoterapeuta psicoanalítica, Denise Félix. Muchas gracias por invitarnos, aquí estamos. Gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a desarrollar el tema de la importancia del juego en niños y adolescentes. Yo creo que es un tema que nos ocupa a todos hoy en día, como padres de familia, como maestros y como terapeuta. Entonces me gustaría que nos aportaran algunas ideas. Bueno, el desarrollo de esta actividad lúdica puede ser proyectiva y nos arroja información importante, por ejemplo, para los menores. O sea, desde los juguetes, rompecabezas, material de crayolas, hojas. Cuando los niños no se pueden expresar verbalmente, creo que el juego es una técnica asequible para todos los terapeutas que puede darnos información valiosa para los papás y para el trabajo terapéutico. Así es una manera en la que se puede interpretar este mundo interno del niño, pero además de esto que a las terapeutas nos sirve mucho para poderle interpretar a los papás estas conductas de los niños. Asimismo, es muy bueno para esta parte como cognitiva, social, familiar, conductual, cognitiva. Todo esto es muy importante porque el niño va aprendiendo mediante el juego, pues todo lo que tiene que ir percibiendo de su juego en la parte pues social. Claro, algo que he notado, por ejemplo, es que hoy en día hay muchos niños que carecen del control de los impulsos, que les cuesta mucho tolerar la frustración, se les dificulta muchísimo el ganar y perder. Y algo que recomendamos mucho, tanto en la consulta como en el sector educativo, es precisamente como retomar el uso de los juegos en casa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el exceso, por ejemplo, de los videojuegos? Bueno, los videojuegos están perfilando muchas actitudes violentas en los niños de una competencia feroz, baja tolerancia, como lo dices, Carla, baja tolerancia a la frustración. Hay una dificultad para poder compartir, hay un egoísmo muy entre ellos que no pueden socializar, prestar, jugar, o se reduce a 2 o 3 amiguitos. Y si se juega es mejor a distancia. Entonces el contacto entre ellos ahí va disminuyendo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que bueno, pudimos jugar afuera de casa, pudimos interactuar con muchas compañeras de la escuela. Y eso muchos alumnos, muchos compañeros, muchos niños del mismo colegio no lo han podido hacer. Es cierto, y aquí me gustaría mucho agregar en esta parte sobre los juegos por ejemplo, que se comparten en la familia. Les enseña a los niños las reglas, que cada movimiento tiene una consecuencia. O sea, por eso es muy bueno que se pueda jugar en familia y no precisamente un videojuego. Digo, los videojuegos no los podemos eliminar, sabemos que van a estar ahí, ¿ok? Pero también habría que agregar un poquito de lo que antes se usaba, esta parte de la lotería, esta parte de los pares, el memorama, que puedes jugar con un niño desde los 3 años en los memoramas, ¿ok? Que pueden ser los juegos de mesa o los juegos, las rondas infantiles, el juego de las escondidas, cómo manejas esta sensación de que te sientes descubierto, la algarabía, el gusto de sentirte que al final logras generar estrategias para que no te descubran. Eso creo que se está perdiendo y creo que tendríamos que estimularlo desde casa, ¿no? Los juegos de mesa, en esta parte, Denise, me encanta, porque seguramente quienes nos están viendo, estaba el famoso juego del turista, porque nos hacían aprender capitales, ríos, montañas, manejar el dinero, porque entonces tú tenías un monto para gastar, para invertir, para perder, para poder hacer intercambios. Entonces, creo que el turista, que no sé si haya niños actualmente que lo jueguen, pero era una forma de estar en familia, ¿no? O el otro juego
el uno o las damas chinas o los palillos chinos, no sé, ¿qué más? Sí, créeme que he visto en la consulta gran cantidad de niños que no saben jugar a la lotería, no saben jugar al memorama, ignoran el armado de un rompecabezas y me sorprende porque precisamente el juego, este tipo de juego, establece las bases para procesos más complejos, como por ejemplo las matemáticas, la ubicación en espacio, en tiempo, el cálculo, habilidades cognitivas y desarrollar, por ejemplo, el análisis, la reflexión, el lenguaje. Todo eso implica, muchas veces, tanto maestras como padres de familia pueden ver el juego como una pérdida de tiempo, pero es todo lo contrario. A través del juego, el niño desarrolla múltiples habilidades y además también se divierte y aprende. Y bueno, otro gran beneficio de jugar, ya sea en la escuela o en familia o con los vecinos, con sus debidas precauciones. Hoy en día sabemos que con la pandemia hay que ser cuidadosos, pero otra cosa que favorece mucho es que estrecha los lazos y vínculos afectivos, ¿no? Y enseña, como decían hace un momento, el compartir, el respetar las reglas, el respetar el turno y aprender a ganar y perder, porque finalmente, tanto en el juego como en la vida, todos ganamos y perdemos. Así es. ¿Se acuerdan del juego de serpientes y escaleras? Sí. O sea, cómo esto te puede llevar en la práctica de perderte o ganar en el camino. O sea, ¿qué camino llevas? Y se acuerdan de este movimiento fino a través de poder seguir esa motricidad, de los trazos finos, de ir observando, de conocer el contexto, de ver cuáles son tus movimientos. Esta de parte de la socialización es bien importante y que somos los adultos los responsables de que hoy muchos niños no sepan estos juegos. Me encanta, Carla, que dices lo básico. Nosotros jugamos mucho a la lotería, ¿no? Claro. Entonces jugábamos de frijolitos. Pero hoy, que es más moderno y que yo lo he estado descubriendo, las tiradas, los que son en X, en L, o sea, esas tiradas que hacen de que pues ya no se juega completa la lotería. Pero además esto aprendimos en las ferias de los pueblos, a jugar lotería. Así es. Es cierto. Sí, son juegos tradicionales que se han ido perdiendo con el paso del tiempo porque hemos abierto paso a la tecnología, ¿no? Sin embargo, hay que retomar esto y ahora que vienen épocas de convivencia, de familia, de estar más unidos y de que los niños van a pedir juguetes, pues que tengan en cuenta en casita esto. Sí, yo me gustaría mucho agregar esta parte que la importancia de decir, ok, o sea, no podemos quitar el videojuego, pero ¿qué le podemos agregar? O a lo mejor podemos tener como ciertos tiempos para que el niño juegue al videojuego y ciertos tiempos que, ¿sabes qué? O sea, ahorita no vas a tomar tu consola, ahorita vamos a jugar en la familia o ven, tráete a tu abuelita, vamos a jugar nosotros o con tus hermanitos a la pelota. Yo me acuerdo de un juego que solo ocupabas un gis, trazabas una rueda y tenías que correr y luego tenías que medir los pasos de la persona que tú eligieras y eso es matemáticas, porque claro, eso también es, además de socialización, es matemáticas, cuántos pasos para llegar a esta persona y yo ganar, claro. ¿Ok? Entonces se va construyendo, o por ejemplo con el juego de las escondidas, estas mamás que van y dejan a los niños al kinder y que se alejan de ellos por un tiempo, es como el, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? O sea, como un poquito irse separando y regresando, y el juego de las escondidas es muy bueno para ir trabajando esta parte de separarse, ¿no? Y el hecho de la separación del vínculo materno, y bueno, muchos de estos más beneficios seguiremos platicando después de un corte. Estamos de regreso aquí en su programa Más que un diván y vamos a seguir comentando los beneficios de los juegos en niños y adolescentes. El juego del avión, que teníamos primero que pintarlo, porque había que tener una tiza
y un espacio plano para poderlo hacer, o a veces lo hacíamos en la tierra húmeda y marcarlo. Entonces, brincar, esa es motricidad, coordinación, mano, cerebro. ¿Cómo puedes brincar y tener agilidad para cuando te tocaba hacer un paso grande, alto, largo? Creo que lo podríamos hacer. Yo creo que está el juego, las matatenas, que tiene que ver con esa motricidad de coordinación mano-ojo. Es bien importante las matatenas. El trompo para los niños, las canicas, el yoyo, el valero, todos estos juegos que los podemos encontrar en muchas tiendas didácticas o en las ferias de los pueblos. O sea, ¿cuántos de estos juegos que se han perdido y que crecimos muchos con ellos, los tenemos en casa? Así es. Y otra manera y que también favorece la economía familiar es hacerlos nosotros mismos en casa, involucrar a los niños a que reciclemos, a que entre todos colaboremos y podamos diseñar algunos juegos. O ya sea, por ejemplo, para motricidad fina, el ensamble, el armado de bloques, los rompecabezas, podemos con un dibujo imprimirlo, irlo recortando en diferentes partes. Bueno, hay un sinnúmero, si echamos a volar nuestra creatividad, un sinnúmero de actividades que sean lúdicas, que podemos utilizar con nuestros hijos en casa sin tener que gastar, porque obviamente a veces el presupuesto, sí, de las familias hoy en día con tantas cosas se puede ver limitado. Sin embargo, eso no es un factor para que no utilicemos el juego. Por ejemplo, la matatena lo puedes hacer con algunas cuentas que puedas tener ahí, una pelotita y sin gastar mucho. O sea, ¿cuántas veces de esto lo tienes, no? O, por ejemplo, poder realizar una actividad que habría que preguntarle a los papás que nos están observando, que nos están acompañando, ¿cuántas veces han armado un rompecabezas? Para empezar, ¿cuántas veces han hecho estos juegos o hace cuánto dejaron de hacerlos? Así es. Y además es una actividad muy bonita para hacer en familia, esto que habla de los rompecabezas, Verónica. Los rompecabezas estimulan mucho la parte pues matemática y es una actividad que se puede hacer en la familia, ya sea de muchas piezas o de poquitas, dependiendo de la edad de tus niños. Para motricidad fina, Denise, ¿qué tipo de actividades Pues a mí me encantan las actividades para niños de motricidad fina que tienen que ver con el arte. Todas estas cuestiones, cuando son muy pequeñitos con los deditos, ya ves que hay pinturas dactilares y ahora con los deditos y se puede pintar de diferentes colores, o para los más grandes los pinceles delgados o los pinceles gruesos para los chiquitos, las crayolas, esta parte, las sopas, las pastas, las puedes hacer como collarcitos y solamente ocupas pasta, un estambre y es todo. O pintura que los van a decorar con algún colorcito, algo que pueda ayudar. Y creo que esta parte, los dibujos para colorear las imágenes, los cuadernos que puedes ir coloreando. Y creo que ahí, Carla, en la expertise tuya del manejo de los dibujos que pueden darnos información valiosa, yo creo que los papás tendrían que cuidar mucho de los dibujos que están haciendo sus hijos para poderlos llevar cuando van a la terapia y que puedan darnos información importante. Exacto, yo creo que si los papás y los maestros supieran lo importante de la información que arroja el dibujo de un niño, los conservaran, los observaran con mayor detalle, ¿no? Porque cuántas veces no nos hacen un dibujo de algo y por las prisas o lo que sea, agarramos y lo tiramos a la basura. Pero como bien dices, además de ser algo entretenido, además de ser algo que desarrolla motricidad fina, también el juego, el dibujo del niño nos arroja mucho de lo que está viviendo en esos momentos de su vida. Son proyectivos. Son proyectivos totalmente. A mí me gustaría mucho abordar esta parte, esas son las partes muy positivas del juego, pero ¿qué pasará, Carla, cuando un padre no se da ese tiempo de jugar con su hijo o de enseñarle a jugar? ¿Qué pasará con esos niños que, pues no, en su casa eso no se usa o no se estila? O ¿qué pasará con esos niños que les hace falta esta parte de jugar en su casa, ¿no? Carla, ¿qué tanto puede ayudarnos, por ejemplo, desde doblar ropa,
jugar a aprender a doblar ropa, Claro. a hermanar los calcetines, a tener las agujetas ordenadas, que de alguna manera esto desarrolla orden, responsabilidad, disciplina y esta parte, Denise, de la motricidad fina, ¿no? Cómo pueden manejar las agujetas, por ejemplo. Exacto, el encontrar los pares de las calcetas, el poner los zapatitos en orden, todo eso, como hablábamos, son bases y principios para procesos más complejos, ¿no? Que es encontrar la similitud entre los objetos. Y bueno, pues los beneficios, como vemos, son bastantes. Y por otro lado, como decía mi compañera Denise, ¿qué pasa cuando no se está haciendo en casa todas estas actividades? Pues yo creo que parte de ello es lo que estamos viendo hoy en día en la consulta, ¿no? Que llegan por decenas niños con muy baja tolerancia a la frustración, con mucha impaciencia, con mucha incapacidad de compartir, con bajos niveles de aprendizaje. Con un enojo inmediato. O sea, son reactivos. Ujú. ¿no? Claro, porque el juego es terapéutico. Claro, entonces se aprende jugando. Exactamente, entonces ha hecho falta practicar en casa todas estas habilidades, todas estas cosas de respetar los turnos. Por eso de pronto las maestras en la escuela se enfrentan a niños que se enojan demasiado cuando no les toca la participación, ¿no? Hoy lo vemos con mucha frecuencia. Nos dicen las maestras, oye, es que no le tocó participar por falta de tiempo y se molestó bastante, ¿no? Es normal en la edad preescolar, sobre todo, que a los niños se les dificulte, pero hay situaciones o conductas que se exceden de la normalidad y esto es de lo que precisamente estamos hablando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, a los niños, ¿cómo les podemos enseñar a las letras o aprender a leer? Bueno, a través de su dirección de los dedos, señalar las letras para poder relacionar cómo se escriben. Realmente ahorita tendríamos que ocuparnos más bien de cómo va a desarrollar los dos hemisferios más que el hecho de aprender a leer o de saber los números. Eso sería realmente como la consecuencia, pero primero hay que promover una actividad lúdica que le permita aprender. Claro, y yo creo que cuando en casa fomentamos el aprendizaje a través del juego, hay mucho menos conflicto en que el niño quiera involucrarse en el mundo de los números y las letras, porque la mejor forma de aprender, pues definitivamente es jugando, ¿no? Entonces, con esta idea nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con mayor información. Pues ya estamos de regreso en el programa. Estábamos comentando que hay papás que sí juegan en casa con sus hijos, hay niños que sí juegan, pero es muy importante identificar la manera en que jugamos con ellos. Y para eso quisiera, Denise, que nos aportaras. Sí, eso es lo que estábamos hablando ahorita que estuvimos en el corte. Ya ves, Carla, que platicábamos que es importante que los papás jueguen con los niños, pero también cómo juegan con ellos. Ya que a veces dicen, es que es el chiquito, pero yo lo dejo ganar. Y la verdad es que la vida no es así. O sea, puede haber niños pequeños que conozcan más del juego y que vayan ganando, pero también se le puede decir, hijo, es normal que yo te gane porque yo soy más grande que tú. Y entonces ese niño aprende la frustración, entiende cosas sobre que los grandes a lo mejor pueden saber ciertas cosas y los chicos pueden saber otras cosas. Y entonces el cómo sí es importante. No sé si ustedes lo hayan visto en sus consultas, pero esto es muy importante recalcarlo. Claro, y también de pronto cómo sin darnos cuenta favorecemos la rivalidad entre los hermanos, ¿no? Cuando hacemos del juego una competencia entre uno y el otro, ¿no? En vez de practicar algo colaborativo, algo en conjunto, o hacemos malas comparaciones de mira, tu hermano ya te ganó, mira, él es más rápido que tú. Entonces también debemos de cuidar esas formas al momento de jugar y asegurarnos que los niños respeten los límites y las reglas del juego, porque el dejar ganar siempre pues también es
enseñarle algo totalmente equivocado, ¿no? Y vemos esto reflejado en la vida adulta, ¿verdad, Verónica? Claro, y esto puede generar violencia, ¿no? Porque no aprendió a perder, no aprendió a darse cuenta de que no siempre va a ganar, ¿no? Entonces, cuando en la vida adulta, bueno, tendremos que darnos cuenta cuando alguien se pasa el semáforo, cuando atropella a otros para poder estar hasta adelante porque le frustra no aprender a esperar. Y entonces, bueno, nos damos cuenta cuando la gente se mete y quiere imponerse porque no puede sostener esa parte de la frustración. O los que se pasan el alto o los que no respetan a las autoridades de tránsito. O sea, eso es bien simbólico habría que ver qué pasó en su historia. Exactamente, ¿no? Sabemos que la raíz de muchos de los problemas que tienen las personas en su vida adulta, pues precisamente parte de ahí, de una infancia que posiblemente hubo traumas o un mal manejo o hubo situaciones que, te digo, en su mayoría son sin querer, no es algo que los papás hagan de forma consciente, sino que el ignorar la importancia de este tema, por ejemplo, como el juego, el retomar los juegos de mesa en familia, los juegos al aire libre, de pronto caemos en esto, el exceso de videojuegos, el exceso de la tablet, el exceso de internet y de estar sumergidos en las redes sociales ha ocasionado todas estas situaciones conductuales en nuestros niños y de aprendizaje. O los enseñan a ser tramposos, a decir mentiras, a ocultar información o guardarse fichas o piezas para que los otros pierdan. Y entonces los empiezas a enseñar que la trampa es válida y eso no es correcto. Así es, desde ahí se empieza a formar esta idea de que la corrupción es permitida, ¿no? De que la corrupción es algo posible y justamente pues vivimos en uno de los países lamentablemente de los primeros lugares en corrupción, ¿no? Entonces habría que ver qué estamos enseñando a nuestros niños, cómo estamos jugando con ellos. El juego también es una excelente forma de inculcar valores. Claro. Sí, además del aprendizaje, además de favorecer el lenguaje, la socialización, es un excelente momento para inculcarles valores y para establecer también reglas en familia, donde todos colaboremos. Claro, por ejemplo, lo que decían de las actividades al aire libre, como practicar un deporte a través del juego, y si tú no pones las reglas, o los jóvenes o los niños no saben respetar, puede ser que nos lleve a un proceso de ludopatía. La ludopatía es un problema serio, por lo tanto, eso nos habla de la cantidad de espacios de juego, aunque está permitido, hay reglas para poder jugar y porque ahí sí tenemos que respetarlo, pero esta actitud, esta distorsión de la realidad, donde crees que le vas a ganar a una máquina y que te lleva a una ludopatía que va a hacer que pierdas tu casa, tu empleo, tu dinero, tus ahorros, o hasta la familia misma se desintegra porque el mal manejo del juego lo puede llevar a una ludopatía. ¿Hasta dónde nos lleva esta parte de no jugar de la forma adecuada? Algo que, por ejemplo, es muy común, que no precisamente es un juego, pero sí de alguna manera te enseña, es cuando se canta el cumpleaños, se cantan las mañanitas, bueno, acá en México, cantan las mañanitas y luego por usanza, como un juego, ahora sí que como un juego, empujan al niño en el pastel o en la torta y el niño pues se embarra toda la cara. Y ahí es donde dices tú, ¿qué tanto es tantito, pero también hasta dónde? Porque hemos visto que hay gente que se ha hecho daño porque ahora algunos pasteles traen sostenes y además hay niños que se molestan porque dicen, oye, no, o sea, este es mi pastel, yo me lo quiero comer, no quiero que me embarres de pastel. Entonces, la importancia de eso también, ¿no? De estos límites.
Claro, es muy importante delimitar hasta dónde está bien una conducta, hasta dónde es preciso romper o ser flexibles con las reglas, porque sí es importante. También de pronto hay papás demasiado estrictos con todo y esto desemboca mucha ansiedad en los niños, también el ser demasiado. Por eso la recomendación principal pues es el sano equilibrio, ¿no? Encontrar el sano equilibrio, en donde sí vamos a respetar reglas y vamos a respetar los turnos, pero también podemos ser un poquito flexibles sin caer en que el niño termine haciendo lo que él quiera, porque la realidad es que en todos lados tenemos reglas, como bien dices, en la escuela, en la calle, las reglas de tránsito son indispensables para llevar una armonía, ¿no? Para podernos trasladar de un lugar a otro, sí, evitando los accidentes, ¿no? Entonces las reglas es algo que no podemos evadir y el juego es un instrumento excelente que nos las va a enseñar. Me gustaría que nos hicieran unas últimas recomendaciones para toda nuestra audiencia que nos están viendo el día de hoy. A mí me gustaría cerrar este comentario, este programa, diciendo que a través del juego puedes enseñarle al manejo del dinero, al manejo de que no puedes perderte en la ambición que te puede llevar a una ludopatía. Y también por lo otro es poderle enseñar reglas desde el amor, desde la empatía, desde la solidaridad, y creo que ellos pueden aprender jugando, papás, maestros, compañeritos, amiguitos, y creo que podríamos generar una sociedad más empática, menos ferozmente competitiva. Muchas gracias, Verónica. A mí me gustaría mucho recalcar esta parte que comentabas ahorita sobre el equilibrio, de qué importante es ser flexibles, como dices, pero también ser cuidadosos y siempre respetar al otro. O sea, ¿hasta dónde está mi límite? Sí podemos jugar, pero ¿cómo y de qué manera? Teniendo en cuenta la gente con la que se está jugando, ¿no? Y no porque sean familia quiere decir que va a ser más llevado, menos llevado. Tiene que ser de una manera respetuosa. Esa creo que es una aportación muy, muy bonita que está muy bien tomarla en cuenta, Carla. Sí. Así es. Buscar el sano equilibrio, recordar que a través del juego los niños también pueden desarrollar habilidades artísticas, habilidades cognitivas, desarrollar la reflexión, el pensamiento crítico, la expresión de las emociones, de sus ideas. Y bueno, son un sinnúmero de beneficios los que se tienen a través del juego y de estar en familia y de enseñarles a los niños a respetar divirtiéndose. Entonces les agradecemos muchísimo su presencia, a toda nuestra audiencia, a nuestras invitadas del día de hoy. Verónica, muchísimas gracias por tus valiosas aportaciones. Denise, también gracias por todo eso que nos compartes desde tu experiencia. Y pues les mandamos un saludo y los esperamos en la próxima emisión de Más que un Diván.